a Dios, a Jesús, ¿verdad? Como con todo su plan y como un siervo, sino ahora como Dios mismo con su poder. Y en el capítulo 4, 39 tenemos aquí algunos versículos que nos hablan de unos samaritanos. Y sabemos que estos samaritanos escucharon a través de la mujer en este capítulo. Vamos a leer Juan 4, 39 al 42 para meditar en lo que el Señor nos tiene en esta noche. Todos juntos a las 3. Me gusta escuchar la palabra de Dios, todos en voz alta. Y imagínense cómo se siente el Señor con su palabra también. Juan 4, 39, 1, 2 y 3. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gloria al Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor. Te damos gloria. Hemos creído que tú eres el Salvador del mundo, el Cristo, el único Dios verdadero. Señor, gracias porque tú nos has abierto los ojos a tu verdad. Tú eres la verdad. Permítenos que la verdad de tu palabra también pueda ser escuchada por nuestros oídos y creída en nuestro corazón y vivida con nuestras propias vidas. Y enséñanos lo que tú quieres en esta noche, que sea solo un canal e instrumento. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Orando y leyendo este pasaje con estos samaritanos, vamos a aprender algo muy especial en esta noche. Hermanos, yo quiero que meditemos en una verdad. El que cree genuinamente. El que cree, yo puse en un paréntesis de verdad. Porque cuando nosotros escuchamos o compramos un producto, escuchamos algo, en castellano, en nuestra región como dominicanos decimos: no, ese es de verdad. Ese es realmente un pelotero de verdad. Ese es realmente un producto de verdad. Ese es un champú de verdad. Ese de verdad. Incluso hay gente que dice: es un cristiano de verdad. Y eso es lo que, hermanos, yo creo que el Señor quiere que tengamos en esta noche por su Espíritu Santo. Que evaluemos a través de estos samaritanos, óigame bien, y todo este testimonio de la mujer, la reacción de ellos para aprender en nuestra propia vida. Porque hoy en día, este país, este mundo está muy privilegiado con el Evangelio de Cristo. Pero ¿sabe qué? Hay mucha religiosidad. El ser humano confunde la religiosidad con espiritualidad. La palabra nos manda a ser espirituales porque creyendo en Cristo como Salvador nos sella con el Espíritu de Dios para que anhelemos las cosas del Espíritu, para que podamos obedecer la palabra de Dios, vivir diferente a como vive el mundo, vivir lejos de pecado. Así que, hermano, todo cristiano tiene que ser espiritual. Amén. Pablo dijo a Corintios, ¿cómo le dijo? No eran espirituales, eran carnales, porque estaban siguiendo los deseos y la forma que todo ser humano de fábrica podemos seguir. Lo más fácil, mire, ir a la carne. Allá afuera estaba yo, ya casi me quito la correa porque veo la actitud de algunos. No le voy a hacer porque no soy su papá. Pero la palabra es clara de lo que es fácil de hacer. Es fácil pecar para el ser humano, pero el cristiano puede vivir en santidad para Dios. Y debemos, hermano, con este mensaje, esta meditación, evaluar: ¿he creído genuinamente? Fíjense que Pablo a Timoteo le dijo: una fe genuina, una fe verdadera. No es porque hay diferentes fe, no es porque hay otro tipo de cristianos, no, es que hay muchas personas que parecen y no son. Hay muchos que creen que van al cielo y no van. Hay muchos que están en la iglesia y no han creído genuinamente. Mire lo que dice una ilustración aquí. Los motivos deben ser verdaderos. Dice que fue trágico para estos grandes oponentes de Cristo como líderes en Israel. Esta fea realidad se ha repetido en la historia cristiana. Dice: es posible ser muy religioso y hacer toda clase de obra de caridad y no estar siendo guiado por el Espíritu de Jesucristo. Dice que la obra Asesinato en la Catedral de T.S. Eliot, premio Nobel del 1948, oiga esto,
Es la historia de Thomas Becket. Becket era un líder espiritual de la iglesia de Inglaterra en el siglo XII, que se había negado a comprometer su fe apoyando los deseos y ambiciones políticas del rey. Los agentes del rey tramaron la muerte de Becket. Se parece al mundo de hoy, ¿verdad? Una cosa increíble. El rey dijo algo, Becket quería no comprometer su fe, sino hacer la voluntad de Dios. Y ya vino un complot, una persecución. Este supo que lo buscaban para matarle. Dice que se desarrollo del drama aparece varios atentados contra Becket. Uno le sugiere que se avenga a componendas, otro le recomienda que acepte los ascensos comprometidos, otro le insiste en que resista el poder con la fuerza. Todas estas ofertas para salirse de esta realidad. A todos estas ofertas rechaza Becket con poco esfuerzo. La gran tentación vino con el cuarto, quien le anima a buscar el martirio para así acarrear la ira de Dios y del pueblo sobre sus enemigos. Oiga, sé un mártir. Así lograría también ser reconocido como un santo y reverenciado como un mártir. Tomás Becket concluye con que la gente religiosa, oiga esto, debe constantemente recordar: la gran traición consiste en hacer lo que es correcto por un motivo incorrecto. Los motivos, eso es lo más importante en la religión. Aunque no nos gusta llamar el cristianismo religión, pero si el mundo dice que creer espiritualmente es religión, bueno, nuestra religión no es creer en Cristo Jesús. Él es la salvación, Él es la vida eterna. Nuestra inclinación espiritual es en Cristo Jesús. Pero qué fácil es ser religioso. ¿Y por qué decimos esto? Porque aquí vamos a compartir 4 evidencias de uno que cree en Jesús genuinamente. La mujer samaritana, que era Samaria, prácticamente enemigos, y conocemos la historia grandiosa, maravillosa, de cómo Jesús tiene paciencia y va allí. El evangelio de Cristo es para toda alma que cree. Y esta mujer fue y creyó la palabra de Jesús. Y mire lo que dice el 39 de la respuesta de la gente. Primer principio: ¿cuáles son las evidencias de uno que cree en Jesús de verdad? De uno que cree en Jesús genuinamente. Cree que el testimonio sobre Jesús. Cree el testimonio sobre Jesús. El versículo 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿En quién? En Cristo, en Jesucristo, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Cree el testimonio de Jesús. El que cree verdaderamente, si usted y yo queremos evidencia, mi hermano joven, mire, olvídese hoy que usted cree en Cristo, en el sentido de que vuelva a evaluar si su fe es real. Mira, hay mensajes que yo digo: óyeme, no, es que no puede ser que seamos nosotros, caigamos en trampas religiosas, o que hayan cristianos que se llamen de esta manera y no den el fruto de lo que la palabra de Dios presenta. Y hermano, mire, no está de más, siempre es bueno examinar nuestro propio corazón y ver si realmente hemos creído en lo que dice la palabra de Dios. Amén. El que cree realmente, cree el testimonio sobre Jesús. Bien. La mujer fue allí en el versículo 39 y ella fue convencida. Recuerde que al principio la mujer samaritana estaba a la defensiva por una razón social de que eran enemigos, pero también personal. Y cuando Jesús le dijo, mire lo que ella dijo, comenzó a compartir: ese hombre me dijo todo lo que he hecho. La mujer samaritana dio testimonio y estos hombres y otras personas creyeron el testimonio de Jesús. Lo que hace otra vez y lo que evidencia que hemos creído genuinamente: creer el testimonio sobre Jesús. Testimonio es hablar sobre alguien. Testimonio es proclamar y compartir. Cuando escuchas el mensaje de Dios y crees que la palabra de Dios es esa, ¿sabe lo que hace la palabra de Dios? Penetra a nuestra alma, dice la Biblia. Usted sabe que hoy en día la gente no quiere hablar de sus cosas personales. Óigame bien, hermano en Cristo. Hoy en día se nos hace más difícil hablar de nuestras cosas personales con el pastor, entre hermanos en Cristo. Y a pesar de que muchas veces hay heridas, hay personas chismosas, usted no le va a contar las cosas chismosas, ¿verdad? Porque lo va a repartir o lo va a poner en las redes sociales antes de que usted lo diga o en el WhatsApp. Pero a pesar de todo, ¿sabe qué? Muchas veces nosotros estamos siendo rodeados de esta tentación a nosotros no querer ser corregidos de lo malo. Dios llama al pecado pecado, y el parámetro moral es Dios con su palabra.
Este mundo que estamos viviendo, la Biblia nos ha dicho, jóvenes, que lo bueno le llamará malo y lo malo bueno, porque se acerca la venida del Señor. Pero el mundo se está poniendo relativo y está cambiando las cosas, se está bombardeando más el pecado. Es increíble que ahora hasta la sexualidad y meten el género para cambiar lo que lógicamente, anatómicamente, emocionalmente, físicamente y espiritualmente está definido por Dios. El mundo va a seguir adelante porque tiene una agenda pecaminosa. Pero ¿sabe qué? Hermano, nosotros tenemos que ir a Dios, a ser corregidos de nuestro mal. ¿Por qué decimos esto? Porque esta mujer, cuando fue confrontada por Jesús, mire, hay dos cosas que podemos hacer. O nos vamos y no queremos hablar de lo personal, o reconocemos y nos humillamos delante de Dios y aceptamos el perdón del pecado que nos da Jesucristo. Esta mujer, el Señor le dijo, ve y dile a tu marido, sabiendo el Señor, ¿y qué fue lo que respondió? No tengo. Y el Señor dijo, bien has dicho. Porque conocían en resumen la decadencia, el pecado y la inmoralidad que vivía esta mujer. Pero lo grande no era el pecado y la inmoralidad que estaba viendo la mujer, sino lo grande es, primero, óigame bien, que Jesús conoce todas las cosas. Y estos hombres escucharon el testimonio de esta mujer sobre Jesús. Así que lo primero que evidencia que usted y yo creemos realmente es creer el testimonio sobre Jesús. Creer sobre Jesús. Esta mujer samaritana fue confrontada por su vida y qué bueno que ella tomó la decisión correcta. Se humilló delante de Jesús y creyó que Él era el Mesías. Vamos a Hebreos 4:12 que mencioné, pero no quiero dejar de leerlo para saber lo que la palabra de Dios hace. Y el 13 también, Hebreos 4:12 y 13. Todos con la palabra de Dios. Qué glorioso es ver al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Amén. Porque vamos a hablar de la misma Biblia, aquí, de su poder, de su plan. Yo sé que usted lo conoce el versículo, pero vamos a enfatizar, y por favor allá conmigo, con esto en nuestra mente. Cree el testimonio sobre Jesús, porque Él confronta nuestra vida personal, como hizo con la mujer, porque le dijo todo lo que había hecho. Así hace la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos a las intenciones del corazón. Y mira lo que dice el 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Yo creo que esto está resumiendo la realidad de lo que la mujer estaba experimentando. Ella vio, escuchó la palabra de Jesús y fue confrontada a su vida personal. Ay, pero espérate. ¿Y qué dice la gente? Muchachos, no te metas en eso. Mire, cuando Dios se está metiendo en lo personal de nosotros, es exactamente lo que la palabra de Dios debe hacer. Porque quiere decirnos lo que es pecado, pero con amor el Señor nos está mostrando su misericordia, en que Él conoce lo que le ofende y nos da la solución para que confesemos a Él nuestros pecados. Vamos a otro versículo allá adelante, en Efesios capítulo 5. Otra realidad. ¿Qué decía allí? Porque todo está abierto a los ojos del Señor ante su presencia. Él conoce cómo somos. Él conoce lo que hay allá en el último rincón, en la cajita allá adentro del cuartito que hay en nuestro corazón. Él conoce los pecados. Él conoce las cosas que están pendientes, que Él quiere que le confesemos a Él. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Pero sigue diciendo, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia, ¿verdad? Comprobando lo que es agradable al Señor. Amén otra vez. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Joven, hermano, aquí tenemos un pasaje que usted puede traer principios de cómo comportarte en este mundo. Este mundo de tinieblas, que es el pecado, pero nos ha mandado el Señor a que a acomodarnos a las tinieblas. Las películas, joven, lo que escuchamos y vemos, señores, aún sin buscarlo, el diablo nos pone cosas en el medio que uno tiene que ver y tiene que pedirle perdón al Señor aún por si acaso.
y no quedarnos con esa gráfica y decidir qué vida tú quieres llevar delante de Dios. Job dijo, y los salmos, ¿verdad?, nos mandan a no poner cosas injustas delante de nuestros ojos. Y vamos a decidir qué tipo de vida vamos a tener en esta tierra, porque las tinieblas están creciendo, pero la luz debe crecer en nuestra vida, obedeciendo la palabra de Dios. Cuando ella penetra en nuestra alma y discierne, está quitando lo impuro. ¿Cómo va a discernir el Señor en nuestra vida sin la palabra? Hermano, debemos nosotros creer el testimonio de Jesús. Y cuando escuchamos la voz de Jesús, llega lo personal. Y la mujer se humilló cuando escuchó, no salió huyendo, vete de aquí, no me hable de mi vida, tú no tienes que hablar de mi vida. No, ella entendió que ese era Dios, el Mesías, que tenía el perdón para el pecado que ella estaba viviendo. Creyeron estos hombres por la palabra de la mujer. Así que no solamente creer el testimonio sobre Jesús, sino hay que dar testimonio de Jesús. Usted sabe que la palabra allí de testimonio, ¿sabe cuál es en el Nuevo Testamento? Martureo, de donde viene la palabra mártir. Y aunque no era el contexto literal en cuanto a que esta mujer fue una mártir para Dios, pero sabe que la palabra de Dios nos dice que debemos buscar al Señor y debemos vivir y hacer todo, ¿verdad?, para su gloria. Amén. Hebreos 11, aquí tenemos el salón de la fe, ¿verdad?, de estos hombres que hicieron muchas cosas por poner su fe en el Señor. Y en el versículo 13, no voy a leer todo, recuerda que compartimos muchos mensajes de Hebreos 11. Yo mismo me sigo gozando y retando de todo lo que estos hombres y mujeres. Mire, el error es nosotros entender como que, no, eso fue Noé, eso fue Abraham, eso fue Sara, eso eran superhéroes. Hombres y mujeres como nosotros, jóvenes, como Daniel, que pusieron su fe en el Señor, como tú lo puedes poner hoy, para ser salvo si no lo eres, para vivir para Dios. Hebreos 11:13, ¿qué dice? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Oiga, tremendo lo que vemos allí. Murieron, ¿por qué? Por la causa de Cristo. Y muchos de ellos en tragedias humanas, pero tenían un gozo, tenían una determinación, tenían un poder de Dios, porque ellos pusieron su fe en el Señor, en la promesa de Dios. Inmediatamente sabían que eran extranjeros, que estaban de paso en esta tierra. Usted sabe que lo que el diablo quiere es que creamos que nos vamos a quedar aquí y que miremos para abajo y no hagamos tesoros en los cielos. Joven cristiano debe hacer tesoros en los cielos primero. No te dejes engañar. Estos hombres y mujeres mostraron una fe práctica, una fe personal, genuina, y óigame bien, impactante, porque la gente fue impactada con esto. Esta mujer impactó a otros, dio testimonio de Jesús. Esta mujer no fue una mártir como estos que murió así tan trágicamente posiblemente, pero óigame bien, ella hizo la voluntad de Dios. Ella fue y compartió, y fue tan convincente. Claro, Dios hizo esta obra, pero óigame bien, la mujer hizo su parte y la gente creyó. Esta mujer predicó. Esta mujer estaba dando testimonio del Señor. Hermano, ¿qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Compartir de lo que el Señor ha hecho. Amén. Estos hombres y mujeres, miren, usted dirá, bueno, pastor, en Hebreos 11 cogieron tanta lucha, murieron así por el atraso. Le faltaba tanta tecnología que, bueno, era diferente la cosa. Mire, a esta persona le faltaba tecnología, pero ¿sabe lo que no le faltaba? No le faltaba amor por el Señor Jesucristo. Hoy nos está faltando a nosotros amor por el Señor. Estas personas estaban dispuestos y murieron por el Señor. Y nosotros, hermanos, ¿usted sabe cuál es el sacrificio? Nos amedrentamos por un nublado. Nosotros por una comida o por algo ya nos bajamos la guardia. Hermano, tenemos que orar al Señor que tengamos este corazón realmente, como esta mujer que fue y dio testimonio. Porque si yo creo el testimonio de Jesús, yo voy a compartir el testimonio de Jesucristo. Y ojalá que podamos ser mártires también, como lo dice la palabra. Hermano, hoy estará dispuesto a que te arresten. Señor nos guarde.
Estos hombres estaban, y los apóstoles los metían presos por la causa del Señor. Y hoy, hermano, lo que nos mete preso, hermano, a nosotros, es nuestra propia diligencia por encima de las cosas de Dios. Hoy, hermano, las diligencias nos arropan. Y sabe que el Señor Jesucristo de 12 años dijo que el negocio de él primero era el negocio del Padre. Hermano, la mujer samaritana no fue una mártir en el sentido de la palabra, pero ella estaba dispuesta a hablar del Mesías, del Señor Jesús. Siendo de un pueblo, dígame bien, que no se llegaba bien con los judíos, del pueblo podemos decir enemigo. Y como vimos el leproso, estamos aprendiendo los samaritanos, señores. El leproso el miércoles pasado, que era un samaritano, el que no tenía el primer privilegio de la palabra, del evangelio y del Mesías. Y hermano, y nosotros tenemos el privilegio hoy. ¿Estamos aprovechando el privilegio? El Señor salvará a todo el mundo y hará su voluntad. Pero Romanos 10:14, acompáñeme ya para que usted vea la responsabilidad que usted y yo tenemos. Tenemos la responsabilidad de ser mártires, de dar testimonio del Señor Jesús. Romanos 10:14, no escuché amén, hermano. Amén. Ay, yo no me quiero morir, pastor. Mire, no se preocupe, el que está confiado en Cristo no tiene temor a la muerte, como dice Noble Sostén, porque estamos en las manos de Dios siempre. Pero mire lo que Romanos 10, después de hablar de la salvación en el 8 y en el 9, nos dice qué Dios quiere hacer y el plan que Él tiene para su salvación. Todo proviene de Dios, pero no nos equivoquemos. Mire lo que dice el 14. Léalo conmigo, por favor. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, el mismo Dios que salva y que tiene su plan, que ha dicho que a Él le place salvar, enviando a sus hijos a que hablen de Él. Amén. No es que Dios no tiene el poder, es que ese es su plan. Volvemos allá a Juan 4 y vemos otro principio más. Y yo creo que me quedo en este. Lo bueno del pastor de la iglesia es que puede seguir con el mismo mensaje. Juan 4:40. Otro principio más. El primero fue que la evidencia del que cree de verdad, que el que cree genuinamente, cree el testimonio sobre Jesús y va a dar testimonio, como la mujer. Pero algo más que vemos en Juan 4:40, algo más en este grupo de samaritanos. Oigan, quiere estar en la presencia de Dios. Por eso canté el Salmo 16:11. El que ha creído de verdad quiere estar en la presencia de Dios. ¿Dice usted amén? Amén. Mire, yo quiero estar. Yo deseo estar. Si usted no quiere estar más, hay problemas. Porque el Espíritu de Dios está en el Hijo de Dios. Y es un Dios en tres personas. Y va a inclinarnos a su santidad, a lo que es Él. Oiga, estos hombres de Maús, lo compartí con los niños en Lucas 24. Yo no voy allá por el tiempo, pero mire, decía, no ardía nuestro corazón cuando el mismo Señor Jesús les decía sobre Él en el Antiguo Testamento. Es el Jesús resucitado. Sus ojos estaban velados, pero cuando le habló de su palabra, ¿sabe lo que hizo el corazón? Ardía, tenía gozo. Es una evidencia de un creyente. Si el corazón de un joven no está latiendo, ardiendo y no le gusta, no se inclina, joven, si hay alguien que no conoce a Cristo y no se inclina su corazón a Dios, sigue escuchando la palabra para que entienda lo perdido que estás y puedas creer en Cristo como el Salvador. Y cuando creas y tengan salvación y vida eterna y tengas el Espíritu de Dios, la Biblia dice que es como que se te abrieron los ojos espirituales. Ahora que yo entiendo, ahora que yo tengo gozo, ahora fue que me quitaron esta carga, ahora es que yo quiero conocer, vivir, amar y servir más a mi Señor. Amén. Esa es la actitud de un creyente. Por eso hemos titulado el que cree de verdad, no el que dice que lo cree. Vamos a ver si tus hechos están así. El 40 dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Mi hermano, que el Señor nos dé este deseo siempre. El que cree de verdad invita a Jesús a su vida. El que cree de verdad quiere estar en la presencia del Señor. Yo le voy a dar un ejemplo en Génesis. Mire, cuando hombres y mujeres estaban en la presencia del Señor, eran transformados y no querían irse de la presencia del Señor. Amén, hermanos. Amén. Por eso vienen campañas, hermanos, y ahí nos vamos a dar cuenta. Porque al que le ponen una película, algunas veces se la ve y pasaron las 3 horas
Pero cuando está predicando el pastor Ariel o alguien, están viendo el reloj. No se preocupe que no he visto a nadie todavía, gracias al Señor. Génesis 32. Pero es para que veamos la verdad de nuestra vida delante de Dios y seamos sinceros. Porque yo también he pasado por estas cosas y como humanos, como que nos confundimos o nos acomodamos o decimos que los tiempos cambiaron. Pero hermano, la palabra de Dios tiene que hacerte un cristiano más fiel, y a mí también. Y mire, Jacob, tenemos un ejemplo de uno de los pasajes bien interesantes, difíciles de interpretar, pero yo quiero que usted lea Génesis 32, 26. Mire cuál fue la reacción de Jacob. Y le dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y es la famosa lucha de Jacob con el ángel de Jehová, que entendemos que es una aparición de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Antes de ser encarnado, pero poderosamente se apareció de una manera sobrenatural allí a Jacob. Y el que está en la presencia, no podemos describir muchas cosas, pero hay algo claro que debemos tener todos, y es querer estar en la presencia del Señor. Allí Jacob estaba: Señor, bendíceme. El Señor también lo humilló, poniéndole una mano en el muslo, y lo dejó medio cojo. Y el Señor tiene su propósito para enseñar, porque el Señor nos enseña cuando es verdad en la vida todas las cosas. Pero ¿sabe cuál es el deseo? Ser bendecido por la presencia del Señor. ¿Qué amor tiene el Señor Jesús, quien conoce todas las cosas, como esta mujer samaritana? Pero Él quiere que estemos en su presencia. Y aquí anhelaba Jacob ser bendecido. Estos samaritanos dijeron: quédate con nosotros. En Lucas 24:32, los hombres camino a Emaús decían: ven, quédate con nosotros. Y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16:11. Tenemos que orar, joven, óyeme bien. No es: ay, pero es que los tiempos han cambiado. Bueno, eso es otra iglesia. Eso es el pastor Ariel, que está viejo. Eso es otro. Cuidado, el pastor Ariel está viejo. Eso es este cristiano. Estos fueron estos hombres de Hebreos 11. Eso fue Abraham. Si la Biblia te está diciendo que tú tienes que tener gozo, si el Señor te está diciendo que un cristiano tiene características de esta manera, tú y yo tenemos que pedir al Señor que podamos tener eso en nuestras vidas. El Espíritu de Dios va a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y no podemos estar tranquilos. No podemos ser hipócritas y quedarnos como cristianos sin gozo. Si no hay gozo, hay un pecado. Hermano, si no hubiera pecado en el mundo, tuviéramos el gozo pleno, porque Cristo es perfecto. Pero por el pecado vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, y por eso ya no hay nadie perfecto como ser humano. Pero Cristo nos va perfeccionando otra vez. Así que no tenemos gozo porque hay algo que está faltando delante de Dios. No, pastor, espérese, eso no es una verdad en todo sentido, porque algunas veces es que hay un proyecto en el trabajo y me va mal. Sí, pero ¿por qué te va mal? Porque hay algo que no está bien. Hay algo que no está perfecto, porque Dios es perfecto. Sea de una persona hacia ti o tú mismo. Porque el plan de Dios no se queda a medias. Dios no creó al mundo para que estuviera así. Pero podemos volver a retomar nuestra salvación y comunión con Dios a través de Cristo. Para estar en su presencia. Y lo primero es el deseo. ¿Cómo estás tú, mi hermano? Sí, el creyente es una evidencia en ti que si quieres estar en la presencia de Dios e invitar a Cristo: pastor, yo soy salvo, ya yo lo invité. Sí, hermano, pero cada vez que tú y yo abrimos la Biblia, estamos invitando a Cristo a obrar, a corregir y a confrontar nuestras vidas. Amén. Cuando no vamos a la Biblia, estamos rechazando a Dios. Cuando no vamos a la iglesia, estamos dejando el plan de Dios. Cuando no vamos a estar más tiempo con el Maestro, hermano, estamos dejando a Dios. Recuerda, hermano, mire, una verdad grande de María. En Lucas 10. Esto es una historia tan corta, pero, óigame, yo quiero desglosar solamente y quedar un tiempo meditando en las palabras de Jesús. Porque una cosa es lo que diga María y Marta, lo que digamos nosotros, lo que dice la gente, y otra cosa es lo que el mismo Dios diga de su voluntad. Y allí es que queremos estar. ¿Queremos estar en la voluntad de Dios? Amén. Escuchemos lo que dice el Señor. María y Marta, las dos estaban sirviendo. Pero lo que tú y yo, mi hermano, tenemos que orar cada día es cumplir esto y pedir al Señor que hagamos lo que Él quiere. Y oiga lo que el Señor le respondió, y lo sabemos posiblemente.
Primero el 39 dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Qué estaba haciendo María? Sentada a los pies de Jesús. Pero Marta, versículo 40, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Oye, chismeando con el Señor ahí, qué fuerte. Le estaba dando el chisme: Señor, pero mira, dile algo, Señor. Y Marta creía que le iban a echar su bocha a María, y le salió el tiro por la culata. Versículo 41. Lucas, yo no sé si dije Juan, Lucas 10, 41, perdón. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Amén, hermanos. Amén. Si queremos agradar al Señor Jesús, escojamos la parte de Jesús. Las dos estaban haciendo algo bueno, pero una estaba haciendo algo mejor. Hermano, en las actividades yo me temo que muchas veces no escuchemos la palabra de Jesús. Yo mismo tengo que ser edificado. Recuerde que anunciamos que aún la campaña no era para los incrédulos solamente. La palabra de Jesús es para todos nosotros. Amén. Porque debemos desear estar en la presencia del Señor. El Señor con nosotros. ¿Recuerda a Sansón, joven? Usted sabe lo más triste. Es uno creer que Dios está con uno y saber y no saber que la presencia de Dios ya no está con uno. Había momentos que decía la Biblia que la presencia de Jehová ya no estaba con Sansón. Había momentos en la Biblia que dice que había un momento al principio que estaba el Señor con Saúl, pero qué triste un momento cuando dice que ya no estaba con él. Pero qué bueno es ver que con José prosperaba porque Jehová siempre estaba con él. Hermanos, porque José estaba con el Señor. Que cojamos la buena parte. El cristiano desea estar en la presencia del Señor. El que cree de verdad, genuinamente, quiere estar a los pies del Maestro. María estaba haciendo esta parte. Jacob quería ser bendecido. Oiga, querían obligar a estos samaritanos. Sabemos que no era de una manera pecaminosa, ¿verdad? Pero para que entendamos el deseo y anhelo que tenía esta persona, quédate con nosotros. Porque vieron, porque estaban hambrientos por la presencia del Señor, por escuchar más del Señor Jesús, por darle gracias posiblemente de que Él era el Mesías. Hermano, el cristiano va a estar cerca de su Salvador. Hermano, ver su poder, su sabiduría. ¿Cuáles son las razones por las cuales necesitamos al Señor? Tantas, ¿verdad? Hay algunos momentos que tú no quisieras que se acabaran en las cosas de la vida diaria. Mire, cuando tenemos un buen proyecto, que no termine eso, ¿verdad? Cuando tenemos nosotros un buen tiempo con amigos, que no termine, ¿verdad? Cuando uno se pone al día con esos amigos de antes y se ríe y recuerda las cosas desde el salón de clase hasta el payaso y el serio, el que sacaba buena nota, el que no, es un refrigerio. Con la familia que uno no veía hace mucho, qué buen refrigerio. Uno no quiere que termine esos momentos. Una buena película, y que tenga cuidado mi hermano y joven, ¿verdad? En estos tiempos. Un buen plato de comida, y dice mucho amén, ¿verdad? Lo que comen bien. Cuando viene un buen dinerito que necesitamos, y que Dios mismo provee, porque Él tiene todas las cosas, ¿verdad? Eso es bueno. Uno no quiere que se acabe. Pero hermano, más debe ser nuestro momento y tiempo con el Señor. Vamos a terminar leyendo dos salmos. Salmo 37, 4. Nuestro tiempo con Jesús no debe ser ni por cumplir, ni solo por una responsabilidad. Debe ser un deleite estar con nuestro Señor. Amén. Porque eso es lo que la Biblia dice. Escuché el amén muy pobre ahí. Amén. Y si no lo es, un amén debe ser hoy. Señor, ayúdame a yo hacer esto. Mire, me gusta ver el Salmo 37, el 3, porque va en un orden. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. El que confía en Jehová va a hacer la voluntad de Dios, porque está leyendo la Biblia y va a confiar, como cantamos, ¿verdad? Pero en el 4 dice, ¿qué va a provocar esa confianza?
¿Qué va a provocar esa obediencia? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones del corazón. Hay muchos cristianos y jóvenes que cogen la segunda parte. Sí, Él concede las peticiones del corazón. Amén, aleluya. Todo el mundo tiene petición y quiere que se la conceda. Y somos pidilones, y para eso sí somos buenos. Pero hay que deleitarse en el Señor primero. Deleitarse no es solo un deseo, Deleitarse es uno estar ahí en algo que uno se goce y no quiera dejarlo. Y reconocemos que muchas veces estamos haciendo otras cosas más que estar con el Señor. Fíjese que hay una palabra clave cuando estaba el Señor allí aconsejando a María y a Marta. El Señor Jesucristo, conociendo las prioridades de las dos, y bien, yo sé lo que ustedes me van a decir ahora, déjenme guiarle para que ustedes sepan lo que me agrada a mí más. Y ya nos lo digo a nosotros también. Afanada estás. ¿Qué vimos allí? Fuimos predicados de la campaña maravillosa de que Cristo viene pronto. Y recordamos en Lucas también que por los afanes de este siglo, en la parábola del sembrador y los afanes allí, dice, de glotonerías y de las cosas de la carne, son los que nos evitan tener el gozo. Eso significa ocupaciones de las cosas de este mundo. Hermano, nosotros somos los que tenemos a Cristo. Y en Cristo es que hay gozo, joven, no te confundas. En Cristo es que hay valor. Qué pena, jóvenes que entran a la iglesia y se salen otra vez. Como que entré, no encontré nada y me fui. Bueno, no era salvo. O posiblemente Dios sabe lo que hay en el corazón. Pero óigame bien, el que cree verdaderamente quiere estar en la presencia del Señor. Quiere hacer como estos samaritanos. Señor, ahora mismo yo no quiero dejar de predicar. Y voy a parar aquí. Quiere estar en la presencia del Señor. Hemos visto 2 principios, vamos a ver 2 más en estos días. El próximo domingo en la tarde. Evidencia de que uno cree en Jesús de verdad. Cree en el testimonio sobre Él y va a hablar y dar testimonio de Él. Y va a querer estar en la presencia del Señor. Que anhelemos como Jacob. Señor, bendíceme. Yo quiero tu bendición. Señor, yo me quiero deleitar en mí para que tú concedas mis peticiones. Y el que se deleita en Él, en su palabra, óigame, en las peticiones se va a acomodar a la voluntad de Dios. No van a ser nuestros deseos de deleites en la carne, sino que van a ser conforme a la prioridad de Dios. Y claro que el Señor va a conceder conforme a su voluntad todas las cosas en el nombre de Jesucristo, dice Él, si lo pedimos al Padre. Hermano, gloria a Dios por todo lo que tenemos en Cristo. Pero ojalá te quiera adivinar cuáles son los otros más. Venga el domingo y vamos a aprender 2 cosas más de los samaritanos allí. Recuerde, estos eran de los enemigos de Israel, pero ellos aceptaron la salvación, escucharon. Y nosotros que tenemos el privilegio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cansarnos, vamos a dejar la palabra, vamos a dejar que otro se aproveche de los privilegios. Vengamos a creer más en el Señor, su testimonio. Si no tienes a Cristo, ¿por qué no crees como hizo la samaritana? Ella no se fue huyendo para huir de la salvación de Cristo. Reconoció que Él era el Mesías, aceptó que Él era el enviado de Dios, como leímos al final, y fue a hablar de Él. Y sabía que Él iba a perdonar de todos los pecados, porque era una mujer adúltera que tenía muchísimos líos en sus vidas. Pero Dios, Jesucristo, lo perdona del pecado y arregla todas las cosas. Vamos a orar. Gracias, Señor.